tardes a mis Hola. copanelistas. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando en este momento. Agradecer al Círculo de Arbitraje con el Estado por la invitación, por siempre tener estos conversatorios tan importantes, tan interesantes, ¿no? Y que nos llevan a mejorar cada día. Bueno, ahora voy a ser un poco rápida para la exposición para poder terminar el tiempo asignado. Y diríamos pues que la Ley General de Contrataciones Públicas asociada o en relación al regajo, marca pues un cambio estructural en el sistema de solución de controversias en la contratación pública peruana. Es uno, diríamos, de los ejes menos visibles, pero más trascendentes, justamente la reconfiguración del rol de este regajo, ¿no? De registro de instituciones arbitrales y centro de administración de Junta de Prevención y Resolución de Disputas. ¿Por qué? Porque se torna como un instrumento, diría, de gobernanza, orientado no solamente al control formal, sino a la profesionalización, a la especialización y a la independencia e imparcialidad real del árbitro. Entonces, eh, diríamos o nos preguntaríamos cómo pasa de regajo de ser un registro administrativo, de antes un RNA, ¿no? Que había, a convertirse en un mecanismo de aseguramiento de calidad e independencia arbitral. Tendríamos que decir o hablar un poco del modelo previo de la ley 3225 y las limitaciones que tenía, porque este modelo anterior cumplía solamente, diría, una función habilitante y hacía o pretendía hacer o tener un cumplimiento formal de algunos requisitos para unos árbitros. Todos conocemos que habían pues los exámenes, las entrevistas, pero de allí no iba más allá, ¿no? No había un control efectivo, lo que el regajo ahora trata de hacer. Bueno, antes había una alta discrecionalidad también en las designaciones, pero también había una alta reiterancia, diría yo, de los mismos árbitros o las designaciones recurrentes. La independencia en este caso se protegía, pero ex post, o sea, vía recusaciones o vía anulación, y no como ahora que el regajo lo que trata es de prevenir esas cosas, ¿no? Entonces, el sistema anterior diríamos que reaccionaba al conflicto, pero no lo prevenía. ¿Cuál es el nuevo enfoque de la ley 32069? Diría yo que es la gobernanza y la profesionalización. Esta ley trata de incluir o introducir un cambio de paradigma, alineado diría con cuatro y hasta cinco enfoques transversales relevantes, como la integridad, la gestión de riesgos, la gobernanza de la contratación pública, la trazabilidad y la profesionalización. Respecto de la integridad, pues diríamos que es el principio pues estructural del sistema de contratación pública y ya si lo aterrizamos un poco al regajo, esta está orientada a prevenir los conflictos de interés, las conductas de repente oportunistas y prácticas que puedan afectar en este tiempo la confianza, la gestión pública, la contratación pública. En materia arbitral, este enfoque de integridad implica que el árbitro ya no es visto únicamente como un tercero neutral, sino como un operador del sistema de contratación pública, sujeto a qué? A estándares éticos reforzados. Entiendo que esa es la naturaleza, esa es la intención del ahora regajo y de esta nueva norma. En ese contexto, el regajo actúa como un mecanismo de control ex ante, no ya ex post, como habíamos visto en la ley anterior. Por lo menos esa es la intención. Si se puede lograr o no, eso ya lo veremos en el camino, pero esa es la intención, creo yo, por lo que he podido leer y es lo que he podido rescatar. Entonces, esta integridad lo que va a permitir es filtrar perfiles que puedan comprometer pues la imparcialidad, así como también sancionar conductas incompatibles con el deber de integridad. A eso está orientado. Entonces, la integridad pues deja de ser una declaración abstracta y se materializa en consecuencias jurídicas reales, como por ejemplo las sanciones que establece, ¿no? La suspensión, la exclusión del registro, etcétera. El otro enfoque es la gestión de riesgos, que desde la perspectiva arbitral, este es identificado como un punto crítico de riesgo para el Estado, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que, claro, el Estado ve el mecanismo de solución de controversias
como un punto crítico de riesgo. Y tanto, ¿por qué? Por el impacto económico que tiene los laudos, como en su incidencia en la continuidad de los contratos públicos. Entonces, ¿qué va a hacer el regajo acá? Pues va a intentar cumplir una función preventiva clave. ¿Por qué? Porque va a permitir identificar riesgos asociados a, por ejemplo, a designaciones reiteradas, detectar patrones de comportamiento arbitral, ¿no? Y prevenir conflictos de interés estructurales. ¿Por qué? Porque tenemos un poco de, o con esto se va a tener mayor publicidad, mayor apertura, ¿no? De la información. De este modo, pues, el sistema va a dejar de reaccionar únicamente frente a controversias ya producidas y va a apostar por un modelo anticipado de control que va a reducir la probabilidad de decisiones arbitrales disfuncionales, diríamos. El otro eje es la gobernanza, que la gobernanza va a implicar pues una visión sistémica de la contratación pública, en la cual pues todos los actores, tanto los proveedores, las entidades, los árbitros, las instituciones arbitrales, forman, diríamos, parte de un como que ecosistema regulado, con roles claramente definidos y responsabilidades también asignadas y diferenciadas, ¿no? Y bajo ese enfoque, el arbitraje deja de ser pues un espacio autónomo y desconectado del sistema y pasa a integrarse plenamente a la arquitectura, diríamos, institucional de la contratación pública, ¿no? Entonces el REAJU pretende allí que haya un poco más de coherencia entre el arbitraje y la propia contratación del Estado. Entonces, el REGAJU se va a convertir en una herramienta de coordinación y alineamiento institucional que va a permitir, pues, a los árbitros que actúen conforme a los objetivos del sistema, que es la eficiencia, la predictibilidad, la legalidad, el interés público, ojo, sin menoscabar la independencia y la imparcialidad, ¿no? De cada uno de nosotros. El cuarto enfoque es la trazabilidad, que permite justamente seguir, verificar, auditar la actuación de los operadores del sistema a lo largo del tiempo, a lo largo de todo el proceso arbitral, ¿no? Entonces, ¿qué permite esto? El seguimiento, por ejemplo, de las designaciones arbitrales, el control del desempeño funcional del árbitro, eso ligado también a los ISOs de calidad, ¿no? Y que se piden la identificación también de eventuales reiteraciones o desviaciones que podrían haber o conflictos de intereses, ¿no? Entonces, el regajo va a constituirse como el soporte técnico de esta trazabilidad, al concentrar pues la información relevante sobre la trayectoria arbitral, lo que va a reforzar la transparencia y va a permitir una evaluación más objetiva, continua de la idoneidad del árbitro. Va a permitir de repente conocer más al árbitro y también a las instituciones arbitrales, porque ahí también se medirá un poco de la eficiencia, ¿no? De cada institución. El quinto enfoque sería la profesionalización. ¿Por qué? A veces, cuando nos toca ser abogados, ¿no? O parte de un arbitraje, tenemos terror, ¿no? Ahora, por lo menos, de dónde arbitrar, quién, incluso hasta de árbitro, quién me toca de coárbitro. Es complicado, ¿no? Antes con el RNA, y así un ejemplo cortito, yo no veía, por ejemplo, a Fernando Cantuarias, a la doctora Elvira Martínez, a Mario Castillo, ¿no? En el RNA, pero sí podía leer nombres totalmente desconocidos. No significa que todos los profesionales del RNA sean desconocidos, no, pero es un comparativo de los extremos que habían, ¿no? ¿Y qué ocurría eso? De que, o sea, yo nunca he visto arbitrar a esa persona, nunca he visto que de repente, o cómo podía saber, porque dio el examen, porque pasó la entrevista y ya está en el RNA, eso no te garantizaba nada. Entonces, ahora lo que se trata o lo que trata de hacer el Regaju, entiendo que es justamente enfatizar en la profesionalización, que es un nuevo pilar central del nuevo modelo, ¿no?
Y este enfoque de profesionalización va a exigir que quienes intervienen en la contratación pública, incluidos los árbitros, ¿no? Ya en mecanismos de solución de controversias, cuenten con qué, con formación especializada y acreditada, no por cualquier institución tampoco, y especialización en múltiples materias, porque para ser árbitro no solamente tengo que saber arbitraje, sino también tengo que saber las cuestiones de fondo, ¿no? Antes, no, pues, o sea, el que des un examen, no sin desmerecer a nadie ni nada, no te garantiza nada, ¿no? Entonces, el regajo lo que trata es de enfatizar esta formación especializada y también la experiencia acreditada, porque para ser árbitro tienes que tener conocimiento, experiencia, ¿no? La actualización que tienes que tener en todas las materias y ojo, y también la idoneidad, las cuestiones éticas, ya que ahora te exige el código de ética que se implementa incluso con un sistema de sanciones, ¿no? Eh, es esto lo que el regajo pues ha tratado de repente o cómo o trata el regajo de cambiar el modelo antiguo. Entonces, el arbitraje en contratación pública deja de ser un ejercicio pues plenamente formal del derecho arbitral y se va a consolidar como una función técnica especializada, donde el regajo va a operar como un instrumento de validación y de mejora continua de los perfiles arbitrales. Tú me dices, me vas diciendo, por favor, Diego, cuánto me falta, ¿sí? Para ver si... Ya, Sí, sigo entonces, sigo. Ya, entonces, en la redefinición del rol del regajo, diríamos pues que se está pasando de un registro pasivo a un mecanismo de aseguramiento de idoneidad y donde el regajo ya no se limita solo a inscribir árbitros, sino se convierte en un filtro cualitativo. ¿Con énfasis en qué? En la formación especializada, en la experiencia acreditada, en la evaluación continua del desempeño. Y esto pues responde al principio, por ejemplo, de valor por dinero, al principio de eficiencia de la contratación pública, ¿no? Otro tema es la independencia de la declaración formal a control estructural, que esto también es uno de los avances, creo, y una de las modificatorias que trae Regajo y de mayor relevancia, ya que ya no se protege solamente con las declaraciones juradas, con las recusaciones que las partes pueden hacer, sino mediante la prevención de conflictos de intereses y el control, como les decía antes, de las designaciones reiteradas y la supervisión del propio comportamiento del árbitro, el sistema, por ejemplo, de quejas que ahora se habilita, ¿no? O de repente algunas sugerencias que también se pueden presentar a los centros o algunas mejoras que te facilita. ¿Por qué? Porque hay canales, ¿no? Ahora con con los sistemas informáticos que te piden, con las páginas web y todo que establece RAJU que deben tener las instituciones arbitrales, pues se establecen canales de comunicación justamente para la mejora del desempeño, diría yo, de los árbitros y de la propia institución. Y finalmente, diríamos que el régimen disciplinario, ¿no? Y el impacto práctico que trae este regajo en la contratación pública, pues implica que vamos a tener árbitros más técnicos y menos improvisados, menor tolerancia a conflictos de interés estructurales, mayor previsibilidad y confianza en el sistema arbitral y, por último, el fortalecimiento de la legitimidad del arbitraje frente al control judicial y constitucional. Muchas gracias, Diego. Gracias, Diego. Sí, yo he estado escuchando a los doctores Justo Ludovina, ¿no? Al doctor Bendezudo, al doctor Ricardo Rodríguez. Y sí, a mí me tocó un tema de como que explicar un poco lo que quería hacer Regajo, pero también comparto su opinión, ¿no? De que las cosas, si ya me preguntan una apreciación muy personal, yo no creo que ayude mucho todo esto, ¿no? La intención es buena, pero de allí a la realidad, pues hay mucho camino. ¿Y por qué? Porque justamente, si bien es cierto que la ley
redefine el rol del regajo, ¿no? Ya les dije, al tratar de hacerlo un instrumento de gobernanza para garantizar la especialización, la independencia y la dignidad de los árbitros. Sin embargo, más allá de los registros, de las normas, de las instituciones, el verdadero pilar del sistema arbitral va a seguir siendo siempre la persona, es decir, el árbitro. Y ojo, ningún marco normativo va a poder sustituir la ética individual. Quien actúa pues con buena persona, como una buena persona, con integridad, con rectitud, será también siempre un buen profesional y un árbitro independiente e imparcial, más allá de las normas. En eso consiste justo la integridad, ¿no? Ahora, si ya queremos irnos un poquito más allá y de repente yo saliéndome del tema, ya allí viene la discusión más grande entre el arbitraje institucional y el arbitraje ad hoc. El otro día leí un artículo del doctor Cantuarias que había publicado y en efecto se le estaba quitando la libertad, ¿no? De elegir a las partes. ¿Y qué ha ocasionado el propio Estado? Y justamente la creación, la masificación de estas instituciones arbitrales, que como lo ha dicho el doctor Ricardo, sí, pues hay unas nuevas, ¿no? Que están las recién creadas que están entrando al sistema. Pero allí nos queda un punto de reflexión. O sea, ¿qué garantía nos da el regajo justamente frente a estas instituciones nuevas, frente a estos profesionales, ¿no? A los profesionales todavía desconocidos que están en algunas otras instituciones que ya están en el registro. O sea, eso nos ofrece una verdadera garantía de imparcialidad, de independencia de los árbitros, de una garantía del sistema arbitral, nos da más seguridad, nos da más confianza. Yo creo que no, yo creo, para terminar, que deberíamos volver a lo anterior, ¿no? Mientras menos regulación haya, nosotros tenemos pues una excelente ley de arbitraje. ¿No? Nuestra ley de arbitraje es una de las mejores a nivel mundial. Entonces yo no sé por qué el Estado, ¿no? Se ha inclinado a sobreregular, a sobre de repente fiscalizar el tema arbitral cuando lo que deberíamos dejar es que fluya la propia institución. Y lógico, va a pasar por quienes también están en el Estado, quienes eligen, a qué árbitros eligen. Eso es lo que marca la diferencia, no solamente en un arbitraje institucional, sino en uno ad hoc. El Estado dice, no, ay, hay corrupción en el arbitraje, ¿no? Por eso pongo más normas. Pero cuando eligen sus árbitros, ¿a quiénes eligen? ¿No? No todos, pero en muchos casos, ¿a quiénes eligen de árbitros? Entonces, ¿qué ocurre? Pasa esto, que estamos ahora en una sobreregulación, en una masificación de centros, es decir, se han hecho el harakiri. Es eso. Y como les dije, pues el pilar va a seguir siempre siendo la persona, ¿no? Mientras tú elijas un buen árbitro con ética, mm, tu arbitraje va a ser bueno tanto sea institucional o como sea uno ad hoc. Y deberá primar siempre la libertad de las partes, ¿no? La elección de las partes. Gracias.